Hola, hola a todos. Hoy te vengo a explicar cómo suspendí 5 veces el examen de camión, de patana, de gandola, de tractomula, como se le llama en tu país. Suspendí 5 veces el examen de camión. Ahora te cuento cómo fue la historia. Vamos al video. Bueno, otra vez gracias por estar aquí. Nada, este video lo hago porque cuando yo me estaba examinando para sacarme la licencia, el carnet de camión, um, tuve varios suspensos. Entraba a YouTube a ver alguien que haya tenido la experiencia y no conseguí en ese tiempo nadie que tuviera esa experiencia que tuve yo de suspenso unas cuantas veces. Entonces por eso decidí hacer video, por si alguien ha suspendido varias veces, que no se desanime, porque de lo que estábamos examinando hubo uno que dejó, dejó eso tirado, no continuó, suspendió 3 veces y no continuó. Y bueno, tiró la toalla, tiró la toalla. Bueno, entonces el examen de camión aquí en España, donde yo estoy ahora, te lo explico brevemente, consta de tres exámenes, tres pruebas. La primera es el examen teórico, que es 20 preguntas y puede tener 2 fallos. El segundo examen es de maniobra en un entorno cerrado. Se le llama examen de pista cerrada, que es estacionar en un determinado espacio, llegar a marcha atrás a un supuesto muelle, hay 2 conos, tiene que llegar y hacer una curva que le dicen la L, que llega a hacer esa curva sin salirte de 2 rayas, sin pisarla. Ese es el examen de pista cerrada. Y el examen circuito cerrado. Y el otro examen es la calle, el de circulación, que se consta de, va con el examinador y va con el profesor. Lleva 2 personas ahí, el examinador te va apuntando las faltas, puede hacer 10 faltas leves, eh, eh, 2 deficientes y una eliminatoria. Bueno, entonces en el examen teórico yo lo pasé a la primera, perfecto. El de pista cerrada lo pasé a la primera, pero el de circulación con el examinador, ese tuve varios problemas, que después al final te explico a qué se lo atribuyo. El primer suspenso que tuve fue en una señal de no camiones. Yo iba muy confiado, ya tenía varios minutos circulando, todo bien. Um, en una me dijo, donde usted puede a la derecha, doblé donde pude a la derecha, había un stop y me concentré mucho en el stop y no vi la señal que era muy visible, pero ahora la veo, pero en ese día uno va con nervios, uno va eh, pendiente a todo y no la vi. Ahora te enseño en el mapa cómo, dónde fue exactamente que suspendí. Bueno, el examen sale de aquí. Yo hice me saqué el carnet en Las Palmas de Gran Canaria, que es donde vivo. Y el examen yo lo tengo todo marcado. El examen sale de aquí, calle Olla del Enamorado. Ya ustedes lo van buscando. Si pinchamos aquí, veremos este camión, que aquí fue que me examiné. Autoescuela Trevor.
en este camión, este Mercedes, fue que me examiné y hice mi práctica y todo el carnet C. Bueno, salimos de aquí, de esta calle, recorremos todo. Los primeros 10 minutos son libres, entre comillas. Tú puedes irte por donde quieras y ya él después te va dirigiendo donde usted pueda a la derecha, donde usted pueda a la izquierda y todas esas cosas. Salimos bien de aquí, todo. Después iba por aquí, por esta vía principal, Felo Monzón. Bien, hasta que llegamos, venimos por aquí y él me dice, donde usted pueda a la derecha, que es aquí en esta calle. Ya él sabía por dónde me llevaba. Ya él sabía. Nada, doblé aquí a la derecha y me paré aquí. Me paré en este stop. Me paré en este stop. Yo vengo desde aquí. Me paré en este stop. Y miro para arriba y miro para abajo y nada. ¿Qué pasó? Que aquí ahora no está, ya la quitaron. Hay una señal. Si pinchamos otra fecha, aquí está la señal. Esta señal no la vi. Cuando intenté avanzar, el profesor pisó el freno y me señaló la señal. Suspenso total. Y nada, de nuevo para la zona de salida. Y suspendí por la señal. Claro, ahora que ustedes dirán, pero ¿cómo no la va a ver? Claro, tú vas en un camión, vas nervioso, tienes que hacer esto, tienes que hacer todo bien. Y son cosas que se te van. Y bueno, ese fue mi primer suspenso. Bueno, ahí suspendí. La segunda vez que suspendí fue, aquí te lo muestro, en un ceda el paso dentro de una rotonda. Ese examen yo iba perfecto, yo iba bien, ya llevaba varios minutos circulando, todo perfecto. El examinador me dijo, donde usted pueda a la izquierda, en la rotonda. Esa es una rotonda un poco complicada porque tú sales de una rotonda, entra a 3 carriles, hay un carril que es de tu derecha, que si entra ese carril, suspenso, porque ese carril ya hay un punto que te entra a un centro comercial y ya ahí hay una línea continua y ya ahí es suspenso, si sigue por ese carril. Entonces me concentré bastante y ahora te explico cómo es el carril y cómo es eso en el Google Maps. Volvemos, estamos aquí, salimos, otra vez la calle Olla del Enamorado. Salimos bien, recorrimos, muy bien, recorrimos, dimos la vuelta. Aquí yo venía por esta rotonda que es bien grande, di la vuelta, me dijo en la quinta salida salga, salí aquí bien. Aquí hay 3 carriles, aquí se va dividiendo en 3 carriles. Y ya cuando salimos aquí, en esta rotonda, él me dijo, donde usted pueda a la izquierda. Claro, esta rotonda, este carril, el de la derecha, si te metes, es suspenso porque te lleva a este centro comercial. O sea, no te puede entrar a este carril porque pues, hay una línea continua que te obliga a ir al centro comercial. Ok, me coloqué en el carril de la izquierda y cogí mi rotonda y cogí mi carril para ir a la izquierda. ¿Qué pasa aquí? En esta rotonda, que aquí hay un ceder el paso. En la rotonda, que yo aquí tengo que ceder el paso al que viene de aquí.
de esta avenida Olla de la Gallina. ¿Qué pasó? Que yo no vi el C del paso ni nada. Yo vengo muy confiado en la rotonda pensando que el otro tiene que parar y no, el que tenía que parar era yo. Y ahí tuvo que intervenir el profesor y frenar, porque yo venía muy confiado. Venía un coche por aquí y yo tenía que parar en este C del paso y no iba a parar porque yo pensé que tenía la preferencia. Y ¡pum! Suspenso, otro suspenso, segundo suspenso, por no ceder el paso dentro de la rotonda, que no es normal que haya un C de paso en una rotonda, pero en esta sí lo hay. Bueno, y mi tercera vez, mi tercer suspenso, este me dolió mucho porque ya estaba terminando, ya llevaba más de 20 minutos circulando. Y el examinador le vi un poquito de mala fe, quería suspenderme porque me metió a varias trampas, a varios lugares, lo superé, pero al final me llevó a un sitio que yo nunca había estado, que es una vía en Canarias que se llama Escalerita, y ahí suspendí. Ahí tenía que seguir recto e intenté doblar a la derecha y tenía que seguir recto. Pero bueno, ahora te lo explico en el mapa, en Google Maps, para que lo entiendas mejor. Y ahora vamos a mi tercer suspenso. Este me dolió mucho porque este ya iba bien, ya llevaba más de 20 minutos conduciendo. Salimos de aquí, de la zona de examen, recorrimos, ya llevaba 20 minutos, bien, iba todo bien, hasta que llegamos, ¿dónde fue que llegamos? Aquí, Avenida de Escalerita. Avenida de Escalerita, aquí. Y aquí suspendí. Cuando íbamos por acá, el examinador me dice, siga recto o algo parecido, no me acuerdo. Claro, toda está pintada y la señalización que hay no la vi. No la vi. Aquí estos dos de la izquierda me obligan a la izquierda, este sigue recto y este a la derecha. Yo me paré aquí, hay un semáforo por aquí, deja ver si se ve bien. Aquí hay un semáforo, y yo me paré aquí, donde está este coche, estaba yo parado. Claro, yo tengo que seguir recto, por esta calle donde está el coche rojo. Y yo intenté ir a la derecha y no. Esta flecha y esta flecha otra me obliga a ir por esta calle. Pero yo de bruto iba a la derecha. Para ir a la derecha me tengo que poner en este carril, aquí. Aquí me tengo que poner. Entonces, cuando cambió a verde, yo giré un poquito y como ellos ya habían mi intención de seguir para la derecha, el profesor frenó y me dijo que bajara por ahí y ya me dirigí a zona de examen, suspenso. No seguí las instrucciones viales, la señalización vial. Y ese fue mi tercer suspenso y que me dolió bastante porque iba muy bien. Y mi cuarto suspenso fue tontamente. Fue por dos deficientes. Dos faltas deficientes te eliminan. Yo iba bien cerca del área de examen y
El examinador me dijo, donde usted pueda, a la izquierda. Yo no me fijé en el rayado, no sé qué me pasó. Había un lugar que no podía doblar a la izquierda, no era zona de doblar. Entré, ya es una deficiente, yo no lo sé, él va apuntando. Me dio otras vueltas por ahí y me llevó al mismo sitio pero del otro lado. Y me dijo, donde usted pueda, a la izquierda. Intenté entrar y mismo el profesor paró y me dijo, dale para la zona de examen. Y ya cuando llegué a la zona de examen me explicó que en dos ocasiones entré donde no podía entrar. Ahora te explico dónde fue. Y ahora vamos al cuarto suspenso. Este fue muy simple. Salimos de acá, de la zona de examen, recorrimos, no recuerdo bien lo que recorrimos. El problema es que aquí yo venía por acá. Esta señalización me dice que puedo seguir recto o doblar a mi derecha. Y cuando salimos de esta rotonda, él me dice, donde usted pueda, a la izquierda. Claro, yo vengo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y aquí veo línea discontinua. No se ve bien aquí. Déjame ver si la veo. Aquí al ver esta línea discontinua, yo de tonto pensé que aquí podía doblar a la izquierda, aquí. Y ahí no se puede doblar a la izquierda porque esta señal aquí me dice que no. Recto o a la derecha, a la izquierda no. Y aquí doblé a la izquierda. Una falta deficiente. Claro, pero ellos no te dicen nada, ellos van apuntando. Sigo por aquí, sigo por aquí, sigo por aquí. Me saca aquí, sigo esta rotonda. El problema es que me baja al mismo lugar. Seguimos esta rotonda y volvemos aquí. Y aquí ya bajando me dice, donde pueda a la izquierda. Y esta señalización me dice recto o a la derecha. Y yo intenté aquí doblar a la izquierda. Y ahí no se dobla a la izquierda. Otra deficiente, ya ahí el profesor paró y me dijo, tira para la zona de examen. Claro, tenía dos deficientes, ya es suspenso y ahí suspendí pendejamente por no mirar la señalización. Y mi quinta ocasión que suspendí fue tontamente, fue iba normal, salí de zona del examen y cuando tú tienes una línea continua como esa, es una línea continua, pero estaba de este lado, la línea continua, tú no la puedes superar al menos que haya un obstáculo fijo o que vaya a tardar bastante tiempo. Si una persona está estacionando, tú tienes que esperar que esa persona estacione. Debe de esperar. Pero yo pensaba que iba en mi carro, que iba en mi coche. Mala costumbre, malos hábitos. Vi que la persona estaba estacionando. Señalicé. Puse mi indicador. Y pasé mi línea continua. Y volví al carril. El examinador solo se me quedó mirando. Como quien dice, ¿qué hiciste? Suspenso automático. Una línea continua. Sin necesidad, sin obligación. Y ese fue mi suspenso. Bueno, ahora te digo en qué línea continua fue. Y aquí vamos a la quinta vez de mi suspenso, mi quinto suspenso. Salimos de aquí, como ya saben. Esta fue muy sencilla, muy sencilla. En esta calle, en esta hay línea continua.
línea continua, que esta línea continua no se pasa. Aquí sí, pero más adelante es línea continua. Aquí, por ejemplo, aquí esta línea no se puede pasar. Aquí había una persona estacionando. Yo vengo en el camión, veo que el carril está libre, el de la izquierda. Pensé que iba en mi carro, en mi coche, señalicé, me pasé la línea continua, pasé la persona que estaba estacionando y volví a mi carril. Y era una examinadora, solo me miró, oye, ¿este qué hace? El profesor me dijo, da la vuelta en la rotonda y vamos a la zona de examen. Suspenso automático, me pasé la línea continua. No se debe. Cuando hay una persona estacionando, hay que esperar que estacione y no se puede pasar la línea continua. Y ese fue mi quinto suspenso tan pendejamente. Por desesperado, porque me costaba a mí esperar. Mientras más tarde, mejor para mí. Pero no, uno va nervioso, desesperado y todo y comete esos errores. Y bueno, esa fue mi experiencia sacándome el carnet de camión, el carnet C, el rígido. Y nada, espero que les haya gustado el video. Después le haré el video de el tráiler, la patana, la gandola, la que llevo ahora, que llevo esta, una cisterna, llevo esta. Y después le haré el video de cuántas veces suspendí para sacarme el otro carnet. El primer carnet es el C. Ahora tengo el C más E. Y bueno, espero que les haya gustado el video y muchas gracias y nos vemos en otro video. Hasta pronto.